Muy buenas noches, mi nombre es José Armando Pérez Zapata, soy estudiante de Zootecnia de Tsecar Sagún. A continuación te voy a explicar los fundamentos de la morfofisiología en la producción animal, ¿cierto? Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, tenemos que plantearnos y saber qué son los fundamentos de la morfofisiología en producción animal. ¿Qué nos quiere decir esto? Es un término que se refiere a los conceptos básicos y esenciales de cómo están construidos los animales y cómo funcionan sus órganos. Es como un manual de instrucciones que nos ayuda a entender cómo funcionan los animales, ¿cierto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? A ver, porque nos mejora la producción, puede prevenir enfermedades y algo muy fundamental es que nos mejora el bienestar animal, que es algo que se ha venido analizando, se ha venido mejorando en lo que es la producción animal, ¿cierto? Ahora, una pequeña introducción de qué es la morfofisiología. Es una rama en la biología que se dedica a estudiar la forma que viene siendo morfofisiología y y el funcionamiento que viene siendo fisiología de los animales, que busca entender cómo están construidos los animales desde el nivel más básico, que viene siendo células y tejidos, hasta el más complejo, que son sus órganos y sus sistemas. Y saber cómo todas estas dos partes, que son las células y el tejido, órganos y el sistema, trabajan juntas para mantener el animal vivo y funcionando correctamente. Ahora, ¿qué temas incluye la morfofisiología? Temas como es la anatomía, la fisiología, el metabolismo, su nutrición, su reproducción, su crecimiento, todos esos temas abarcan la fisiología, ¿cierto? Ahora, acá nos dicen enunciar y definir 5 términos usados en la anatomía animal. Pero antes de eso debemos saber qué es anatomía. La anatomía es una estructura de los órganos y el sistema de los animales. Eso no quiere decir que es anatomía, ¿cierto? Ahora, los 10 términos más utilizados son craneal, que se refiere a la parte de la cabeza. Por ejemplo, son los ojos están situados, por un momentico por aquí, los ojos están situados bajo la cámara, los ojos están situados en posiciones craneal respecto a la cola, ¿cierto? Caudal es el término opuesto a craneal, indica dirección hacia la cola. Dorsal, que significa hacia el dorso o a la espalda del animal. Vertical es lo contrario del dorsal, se refiere a la parte del vientre o inferior del cuerpo. Proximal indica lo más cercano al punto de origen de una estructura o del tronco del cuerpo. Distal es el opuesto a lo proximal, se refiere a lo más lejano del punto de origen del tronco. Medial significa hacia la medida del cuerpo. El corazón se encuentra en posición medial, ¿cierto? Lateral, rostral y palmar. Un momentico, lo paso aquí, ahí sí. Ahora, describir 5 planos topográficos. Antes de eso, debemos de saber qué son planos topográficos en la morfología animal, morfofisiología animal, perdón. Son como coordenadas de un mapa, pero en el cuerpo de un animal, más o menos, ¿cierto? Son imaginarias, o sea, son líneas imaginarias que dividen el cuerpo en diferentes secciones, permitiéndonos así descubrir la ubicación exacta
de sus órganos, huesos, músculos y otras estructuras externas, ¿cierto? No son, ahora les voy a explicar algo, no son internas, sino externas. Ahora, como por ejemplo, plano sagital, que divide el cuerpo en dos mitades, derecha o izquierda. Plano transversal horizontal, divide el cuerpo en una parte superior, craneal o dorsal, y otra inferior, caudal o ventral. Plano dorsal, divide el cuerpo en una parte dorsal, espalda y otra ventral, ¿cierto? Oblicuo, cualquier plano que no sea perpendicular o ninguno de los planos anteriores. Y plano basiventral, específico para la columna vertebral, divide cada vértebra en una parte dorsal, arco vertebral y otra vertebral, cuerpo vertebral, ¿cierto? Aquí te dejo una imagen donde nos muestra los planos topográficos, ¿cierto? En esta imagen cogí un perro. Ahora, describir 5 direcciones anatómicas. Ahora, ¿qué son las direcciones anatómicas? Es un término utilizado para describir la posición de la estructura dentro del cuerpo del animal. Ahora, las topográficas son externas y estas son internas, como por ejemplo craneal, caudal, dorsal, ventral y medial. Aquí te dejo una imagen. Ahora, enunciar y definir 10 nombres. Pero un momentico, corro aquí la pantalla. 10 nombres de las partes exteriores de cada especie, ¿cierto? Ahora, cuando nos dice exteriores, son que están como fuera de cada especie, como la cabeza, el cuello, la cruz, la espalda, la grupa, lomo, anca, vientre, pecho y ubre, ¿cierto? Esas son las 10 especies, las 10 partes exteriores de los bovinos. Pero un momentico. Estos son de los equinos, son muy parecidos, como son cabeza, cuello, cruz, espalda, grupa, lomo, anca, vientre, pecho y cola. Este es de los porcinos, cabeza, cuello, espalda, grupa, lomo, anca, vientre, pecho, cola y gaula. Todas estas partes son muy parecidas por la cuestión de que son animales, pero algunos, por ejemplo, en los bovinos tienen ubre, los caballos, los equinos, perdón, sabemos que no tienen. Aquí tenemos a los bovinos, como son cabeza, cuello, cruz, espalda, grupa, lomo, anca, vientre, pecho y cola, ¿cierto? Ahora, escribir y describir cada uno de los tejidos animales, ¿cierto? Está, por ejemplo, tejido epitelial, que cuál es su función, recubrir la superficie externa del cuerpo, como lo es la piel, la cavidad interna, lo que es boca y estómago, y la forma de las glándulas. Su función principal es proteger, absorber y secretar sustancias. Tejido conectivo, función, une y sostiene y protege a otros tejidos, proporciona soporte estructural al cuerpo. Sus características son, un momentico, perdón, alzo aquí. Sus características son células dispersas en una matriz intracelular abundante que puede ser líquida, sólida y gelatinosa. Aquí sí. Tejido muscular, su función es generar movimiento y fuerza. Tejido nervioso, recibe, procesa y transmite información. Aquí dice, nombre y explica cada caso
Cada caso la utilidad en la producción animal. Tejido epitelial. La piel protege al animal de agentes externos, regula la temperatura y participa en la excreción, ¿cierto? Mucosas. Revisten cavidades internas como la boca, el tracto digestivo y respiratorio, protegiendo y facilitando las absorciones de los nutrientes. Glándulas. Producen hormonas, enzimas y otras sustancias esenciales para el metabolismo y la reproducción. Tejidos conectivos. Hueso. Forma el esqueleto, protegiendo órganos internos y sirviendo como un punto de encaje para los músculos. Cartílagos proporcionan flexibilidad y amortiguación en las articulaciones, permitiendo el movimiento. Tendones y ligamentos conectan los músculos a los huesos y unen los huesos entre sí, respectivamente facilitando el movimiento. Tejido adiposo almacena energía, aísla térmicamente y protege los órganos internos. Tenemos el tejido muscular, esquelético, permite el movimiento voluntario como la locación y la captura del aliento, del alimento. Cardíaco, bombea sangre por todo el cuerpo, transportando oxígenos y nutrientes. Liso, forma parte de la pared de los órganos internos como el estómago y los intestinos, permitiendo su contracción y sus movimientos. Tejido nervioso, sistema nervioso central, controla las funciones corporales, procesa información sensorial y coordina las respuestas motoras. Sistema nervioso refrigérico, conecta el sistema nervioso central con los órganos y músculos. Ahora, definir 5 medidas sométricas que se usen. Ahora, ¿qué son las medidas sométricas? Por ejemplo, son herramientas esenciales en la investigación biológica y en la producción animal. Nos proporcionan información cuantitativa sobre la morfología de los animales, lo que nos permite comprender mejor su biología. Es como saber cuáles son sus raíces, cuál es el proceso pues, de vida que tienen los animales, en este caso los bovinos, ¿cierto? Alzada de la cruz, definición es la distancia vertical del suelo hasta el punto más alto de la cruz, el omóplato. El largo del cuerpo, definición, distancia horizontal de la punta del hombro hacia la punta de la cadera. Está perímetro torácico, circunferencia del cuerpo a la altura del corazón. Está anchura de la cadera, distancia entre los puntos más externos de la cadera, longitud de la cabeza, distancia entre la punta del hocico hasta la protuberancia occipital. Estas medidas sométricas también son utilizadas mucho en la subasta. Cuando son ganado de exposición, tienen que, no recuerdo la palabra, tienen que tener como unos apuntes, digo yo que se llama, unos apuntes de quiénes son sus padres, de dónde provienen, ¿cierto? Ahora, en equinos son básicamente iguales, porcinos también. Esto, esto ¿por qué nos proporciona? ¿O qué nos proporciona? ¿O por qué es bueno saber todas estas, perdón, todas estas medidas sométricas? ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener una buena genética animal, unos buenos reproductores. Sabemos saber de dónde proviene este bovino, cuáles son sus padres y así sucesivamente. E igualmente como son equinos, porcinos, ¿cierto? Para tener una buena reproducción. Conclusión. La morfofisiología animal contribuye al pilar fundamental
sobre el cual se sustenta la producción animal moderna. Comprender la estructura y función de los animales nos permite optimizar su bienestar, mejorar su productividad y garantizar la obtención de productos de alta calidad. Al conocer los mecanismos fisiológicos que subyacen a los procesos productivos, podemos desarrollar estrategias de manejo y alimentación más eficientes, lo que, lo que se produce en un mayor beneficio económico social. Sabemos que todo esto va relacionado mucho con el bienestar animal. Todo esto nos lleva a tener una, una mejora, prevenir muchas cosas y tener un buen manejo de nuestros animales, de cualquier sistema de producción pues que estemos empleando. En todo caso, pues muchas gracias y chao, chao.